Hola amigos de Raix, ¿cómo están? Nosotros muy emocionados porque estamos en otra plática para nuestra sección Desde la Raíz. En esta ocasión tenemos el gusto de hablar con Carlos Gómez Salamanca, uno de los artistas más talentosos del panorama iberoamericano contemporáneo y que es director de cortometrajes como Carne, como Lupus y como el actual Yugo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola Luis Miguel, ¿cómo te va? Muy Muy bien, bien. gracias. Muy contentos de estar aquí contigo para platicar de este corto que, pues vaya, que ha estado con mucho éxito en muchos festivales del mundo y que además es muy interesante todo lo que haces, tanto en lo narrativo como en lo técnico. Te quería preguntar para empezar, ¿cómo fue que surge la idea de Yugo, de este cortometraje documental con esta técnica tan peculiar de la que vamos a hablar en un momento? ¿De dónde se te ocurrió todo esto? Pues mira, Yugo es como una historia familiar, entonces es una historia familiar, digamos que está en la base y luego de eso empiezo como a nutrirme de personas como cercanas a la familia, amigos y demás y armo un poco como esta historia que, digamos, de fuerte como raigambre documental, pero que tiene como algunos otros elementos narrativos que estructuran un poco mejor todo el cortometraje y el proyecto en general, que es un universo un poco más grande que incluye una exposición, una experiencia de realidad virtual también, que está justo ahorita en producción. Y bueno, de lo primero que te quería preguntar era sobre, bueno, no, las etiquetas siempre son complicadas, pero a veces hay que utilizarlas para englobar algunas cosas. Y bueno, ¿cómo clasificarías Yugo? ¿Dirías que es stop motion? ¿Dirías simplemente que es cuadro por cuadro, algo experimental? ¿Tú cómo lo englobas? Bueno, pues yo pienso que sí, que pues, es una obra documental de animación, de cine de animación. Efectivamente usa stop motion, pero tiene algunos otros elementos. Por ejemplo, el uso del material, que me parece que es importante y que le añade una, digamos, una capa documental porque el cortometraje habla sobre una pareja de obreros industriales y nosotros lo que hicimos fue recoger polvo real de ese tipo de industrias, de ese tipo de talleres y ese polvo industrial real lo clasificamos por brillo, por color, por tamaño, para poder componer cada uno de los fotogramas que componen este cortometraje. Y entonces realmente fotografiar cada uno de estos fotogramas, que es, digamos, una mancha de polvo real, para esta historia, pues me parece que expande un poco como ese concepto de lo documental. Entonces, sí, como que lo trasciende hasta el mismo material de impresión y es un poco un guiño también a esas técnicas muy análogas como fotográficas, que eran como aluros de plata y bueno, en fin, como que tienen una cosa también muy de registro fotográfico, muy de lo fotográfico, una referencia clara ahí a lo fotográfico, bien por el brillo, por el hecho de tratarse de residuos como metálicos, por la misma disposición sobre acetatos sobre las que se fotografían estas manchas. Tienen como unos componentes bien peculiares, digamos, la técnica de este corto. Oye, y una de las reglas de oro de la animación y del cine en general es que obviamente la técnica se tiene que poner al servicio de la historia, pero tomando en cuenta todo lo que querías transmitir con estos materiales, ¿podrías decir que aquí también la historia se puso un poco al servicio de la técnica o cómo fue que decidiste estos materiales precisamente tan complicados? Pues mira, yo soy un pintor, yo digamos que soy pintor en la base de todo mi trabajo artístico se basa un poco en la pintura. Yo había ensayado, porque esta idea yo la tenía antes de hacer animación, tenía como una vinculación con este tipo de materiales. Como te digo, es una historia familiar, entonces estaba como habituado un poco como a este tipo de materiales y de procesos industriales y me parecía muy interesante
todo ello, ¿no? Como usar estos mismos elementos. Entonces había pensado en un proyecto artístico en ese momento, que eran unos dibujos de los cuales alcancé a hacer varias pruebas y pues, varios desarrollos, eh, pero no lograba como cuajar muy bien en esa oportunidad como un concepto, como que no alcancé a cerrar conceptualmente el proyecto. Entonces como que lo dejé allí, lo abandoné, luego me dediqué a la animación, hice estos cortometrajes y en Yugo, me parece que Yugo es el cierre perfecto como de esta especie de trilogía de cortometrajes porque vincula una cosa, como una historia muy campesina con estos nuevos elementos industriales, ¿no? O sea, que pasan por la ciudad, digamos, de todo lo que habla Lupus, mi segundo cortometraje, y Yugo era como un cierre ideal. Y entonces empecé como a retomar esas primeras experiencias que había hecho en mi trabajo como artista. Pero entonces, claro, hacer un cuadro en polvo es una cosa, ¿no? Pero hacer miles es diferente, ¿no? Entonces empezamos a pensar cómo sistematizar este trabajo, ¿no? Que tiene diferentes procesos muy específicos para la producción de este corto y me pareció coherente establecer como una línea de producción industrial a partir de unos prototipos hechos con materiales reciclados como madera, algunos cilindros y tal, y el objetivo era, digamos, cubrir de polvo la pintura, ¿cierto? En diferentes capas con diferentes tipos de polvo para generar como tonos medios y luces y tener el fondo negro siempre. Entonces empezamos a generar como unas máquinas muy, digamos que como una especie de serigrafía, pero con polvo, o sea, como una lluvia de polvo sobre las pinturas y tal, y para eso nos tocó construir unas máquinas que funcionaban todo el tiempo, eran como máquinas manuales, digamos, como unos rodillos manuales parecidos como, sí, unas máquinas especiales pues para el proyecto que hacen parte de lo que mostramos en la exposición adjunta. Unas máquinas para fotografiar este polvo, para eliminar los excesos, o sea, una serie de sistemas para lograr que cada fotograma fuera fotografiado, digamos, en unas condiciones óptimas y lograr hacer de estas secuencias, pues, como una imagen un poco extraña, que es lo que uno ve, porque se siente muy análoga, pero con este metal y es muy stop motion, pero hace referencia a unos movimientos de cámara y a unas cosas que están, digamos, en la base que la hacen, digamos, única. Y bueno, como dices, obviamente es distinto tanto la pintura que se realiza como la animación, ¿no? Pero en este caso, pues vaya, ¿qué antecedentes tenías de esto? O sea, ¿has visto animaciones que utilicen técnicas similares, aunque sea con otros materiales? O Claro, hay toda una tradición de animación en arena, en polvo, que fue lo primero que yo pensé. Digamos, hay muchas autoras, especialmente Caroline Leaf. Bueno, hay varias experiencias de animación con arena. Normalmente es una técnica que consiste en movilizar arena sobre una superficie plana, es un tipo de stop motion, eh, pero entonces, digamos que yo hice las primeras pruebas así, con este polvo, o sea, ya estaba decidido que quería usar este polvo, pero la cosa era cómo lograr las imágenes, ¿no? Entonces le dedicamos un tiempo grande como a experimentar cómo queríamos que se viera la imagen final y esta técnica de la arena deja como algunas huellas de las cosas manuales, como algunas montañitas que generan algunas sombras y tienen como un ruido como acumulativo que no iba muy como con la línea de la historia. A mí me gustaba más como este stop motion y me gustaba mucho más como tratar de componer cosas incluso en 3D y hacer como una especie de animatic previo como con una especie de collage de videos, unas técnicas que usamos digitales de base para poder pintar con una preferencia de video más o menos clara. Entonces la pintura funcionaba como una especie de cierre de ese collage digital en pintura que luego pasaba por polvo para generar la mayor parte de estas imágenes. Digamos, hay algunas secuencias de transformaciones y tal. Y entonces, digamos, como que esos procesos combinados de animación digital eh, y para terminar en algo análogo, pues es un poco como a la inversa de lo que se hace, donde uno empieza con análogo y posteriormente como que ensambla todo para una salida digital, digamos. Después se integran efectos especiales. Nosotros hicimos un poco a la inversa.
como haciendo primero los efectos especiales de manera muy chunga, pues como un poco desacomodadas y tal, adrede, y completar con pintura, digamos, integrar estos elementos en pintura que luego pasaba por esta, digamos, capa de polvo de metal recogido, bueno, en fin, había como una cosa conceptual que me parecía muy interesante, que nos habría, pues digamos, como de coherencia entre la historia y la manera de hacer esa historia y los materiales usados por la historia, y digamos que es un poco un equilibrio entre, entre el guión y los materiales. Oye, y hablando de los materiales, porque es muy, bueno, me llama mucho la atención, no sé, ¿no? Piensas en la animación tradicional, necesitarás papel, bolígrafo, qué sé yo, ¿no? Un ordenador, en la computacional y de stop motion se piensa mucho en esta masilla, ¿no? Incluso en esta que comentas de la arena, pues arena. Ya decías que aquí el metal lo conseguiste en fábricas, en industrias, pero ¿cómo fue esa localización? ¿Cómo fue ese proceso? ¿En qué consistió más o menos? Si nos podrías detallar un poco. Pues ese proceso parte de una investigación, digamos, como tenía avisos como sociológicos por un lado, y era como lograr, digamos, inscribir la historia de los personajes en un contexto sociopolítico, con unas cosas que pasan a nivel sociopolítico que, digamos, están más o menos ubicadas en ese tránsito como hacia ese neoliberalismo o esa apertura liberal, digamos, en lo económico, pues que tuvo unas consecuencias en los países de Latinoamérica, especialmente, digamos, en Colombia, a nivel ambiental, a nivel de control territorial y demás. Entonces, esas historias particulares, digamos, que nos ubican como unos sectores, unos barrios muy concretos en la ciudad de Bogotá, ¿no? Y allí empezamos pues como a recoger un poco como hicimos como ese mapeo medio industrial digamos que era más acorde un poco como con el universo de los personajes de la historia. Y allí empezamos a recoger efectivamente este polvo es un polvo que a veces venden, a veces regalan en función de lo sucio que esté, porque es un polvo que sobra de los procesos de pulimento. Y es muy interesante esto porque toda esta historia también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Como con brillar, como con pulir algo, como con esta cosa un poco como de la idea de progreso, de algo que uno tiene que pulir mucho y trabajar mucho para que quede reluciente y al final sea como una joya, ¿no? Eh, y perdón, es que presioné un botón acá mal. Entonces, como que esos residuos de esos pulimentos, de ese pulimento que va, digamos, en la cabeza de estas tractomulas, que son como las que sacan recursos, pues digamos que utilizar los residuos de eso también es una manera política, es elección, es como política, ¿no? También como, hay como una política al interior de, pues de los modos de producción de este tipo de historias también que nos parece muy interesante, que está muy ligada con el tema de la historia. Entonces, pues de allí salen un poco como la elección de ese material, el acceso a estas empresas, la recolección de ese material, la clasificación del mismo, las pruebas y demás. Entonces, al final nuestra empresa para hacer yugo era un poco como una extensión de la historia también. Y bueno, más o menos cuántos kilos o gramaje de polvo consiguieron? Uf, como bultos, no sé si bultos es una medida, son como medios bultos y había como pequeños bultos. Sí, en función de lo que íbamos recogiendo, porque había unos polvos que eran muy amarillos y había una cosa, y era que se oxidaban fácilmente. Eso nos pasó con las primeras. Nosotros empezamos más o menos en orden cronológico la producción. Nos parecía interesante empezar a hacer como con el primer polvo que recogimos, que se oxidaba y era un poco más negro, más terroso, empezamos a hacer la parte del campo. La parte del campo es un poco, pues, tiene como un colorcito diferente. Después, obviamente, en el etalonaje, en el proceso de colorización, tratamos como de equilibrar estos diferentes tonos, pero entonces ese polvo no funcionó muy bien, lo usamos apenas para unas secuencias muy concretas, rápidamente había que tomar decisiones sobre el comportamiento químico de esto, sobre los celuloides y demás. Eh, bueno, había todo tipo como de comportamientos inesperados, pero digamos que en general se mantenía un poco
la cosa de que las sombras debían ser con un polvo más pequeño y más oscuro, que tuviera, digamos, oxidación, y las luces con un polvo especialmente como de aluminio o de acero, que tiene más brillo y son, digamos, unas partículas un poco más grandes. Entonces generan como una textura mucho más fuerte, ¿no? Que es un poco el panorama, es un panorama parecido al de la pintura, donde las sombras se hacen un poco más, digamos, líquidas y las luces se hacen un poco más empastadas, ¿no? Más o menos usamos el mismo principio. Y bueno, cuando hacen bueno, en el cortometraje manejan al final, sobre todo, sin dar spoilers, pero sí se alude mucho a la salud de todos los trabajadores, todas las condiciones estas por las que pasan. Pero tomando en cuenta la naturaleza del polvo, ¿ustedes tomaban alguna precaución especial para trabajarlo o no hacía falta? Claro, por supuesto, todas las precauciones, es decir, máscaras, guantes, sí, claro, el almacenamiento. Sí, no, por supuesto, claro que sí. Y Sí, también aunque habla, sí, y eran como máquinas selladas. Luego te paso imágenes de esas máquinas que son muy particulares porque pues, son unas máquinas especialmente concebidas para el formato de los fotogramas que ya habíamos probado. Eh, Tienen unas inclinaciones que tienen que ver con el trabajo físico, porque esto pues se accionaba de manera física. Ensayamos hacerlo, digamos, de manera automatizada, que me parecía también muy interesante esa idea, pero bueno, eso costaba demasiado. Entonces, bueno, logramos hacer partes mecánicas, partes humanas, digamos, con trabajo humano. Y, y no, pues la experiencia ha sido muy gratificante, fue un trabajo verdaderamente duro. Estuvimos trabajando aquí con Juan Diego Mejía, que hacía la parte de animatic y animación 2D digital previa a la pintura. Yo hacía pintura y animación 2D también. Y Camilo García, que era la persona encargada, digamos, de todas las partes de las texturas, de aplicar ese polvo sobre los fotogramas y de limpiar y preparar un poco cada fotograma para la fotografía final. Esteban Sosnitsky en la fotografía, que es clave también, trabajar una fotografía que nos permita ver la textura de ese material que es tan difícil de controlar, con cualquier movimiento ya se ve como ruidoso y borroso, entonces la iluminación tiene que ser muy rápida, con, con flash, con luces estroboscópicas. Entonces, sí, el rodaje fue toda una experiencia también técnica y estamos muy conformes con los resultados. creo que sí. Y qué bueno que comentas esto de todos estos procesos de la iluminación y la fotografía, porque justo te quería preguntar que en el stop motion se tiene esta idea, bueno, no esta idea, ¿no? Esta certeza, mejor dicho, de que cualquier error, pues, o se hace como con Star Wars, de que le ponían algo para ocultarlo, o se tiene casi que volver a empezar todo. En este caso, ¿cuáles son los errores más recurrentes a los que ustedes estaban expuestos con Yugo? Mm, bueno, pues nosotros teníamos un control, o sea, esta animación es costosa, es decir, esta cantidad de procesos manuales en cada fotograma, pues hacen de la producción un proceso que si bien es muy particular, también es, digamos que no nos podíamos dar el lujo de perder demasiadas secuencias, ¿sabes? Como que íbamos más o menos con unos controles desde el storyboard muy ajustados, como se fue decantando la historia como está al final, y al final pues, de la producción logramos como no desperdiciar demasiado de secuencias que ya estaban fotografiadas. Eh, Ay, qué pena, me perdí. ¿Cuál era la pregunta? Sobre los errores, ¿a cuáles fueron a los que más Ah, los estaban errores, ok. expuestos? Entonces digamos que esos controles previos hacían que detectáramos más errores en una fase inicial y muy pocos ya casi llegaban a fotografía. Entonces, porque revisábamos a diario lo que se fotografiaba, estábamos realmente dos, casi tres ojos ahí y preferíamos devolvernos en el momento porque la pintura estaba fresca, o sea, para hacer las correcciones y después pasar de nuevo por fotografía para tratar de llegar lo más limpios posibles al final. Errores, digamos que sí se presentan algunos, no sé, pero al final lo que te digo es muy pulido. De pronto algunas cosas que se van eh, en los cromas, especialmente para la parte de las células, hay algunas aspectos técnicos que son difíciles de controlar en el stop motion, especialmente con los cromas, bueno, en fin, pero eso se hizo de manera excepcional en los estudios de Cyclic en Francia,
bajo pues, la producción ya muy experimentada de GPL, y con nuestras coproductoras de Francia, Iki Films también. Entonces, digamos que ellos tienen una técnica también muy sólida y ya, digamos, con años de experiencia, décadas de experiencia en este trabajo. Entonces yo iba como muy confiado, fue un momento difícil porque ellos estaban en Francia y yo no podía viajar desde Colombia hacia Francia cuando iba a empezar la parte del rodaje de la célula, por el tema de la pandemia y tal. Y entonces ellos tenían allí, era un momento realmente bien extraño porque con esto de la pandemia, digamos que era con lo que había que tener más cuidado, más que con los errores técnicos o algo así, era como con tratar de mantener un equilibrio para que no, pues, como de trabajo, que no pusiera en riesgo toda la producción. Nosotros justo estábamos rodando allá en Francia, bueno, una secuencia, sin hacer spoiler, pero una secuencia, digamos, con algunas máquinas y unas era un ambiente que estaba muy conectado con el momento y con las noticias que se veían del COVID. Entonces, de alguna manera había una cosa ahí, nosotros estábamos haciendo como unas células que se expandían, unas maquetas enormes, había una relación que me parecía extrañísima y, no sé, en medio de esa situación nosotros teníamos en el estudio células gigantes, material médico, bueno, en fin, como un montón de cosas. Era muy particular ese rodaje. A mí mismo yo llegué a Europa y como a los 8 días me dio COVID, me sentí muy enfermo. O sea, estábamos como en un ambiente que cargó un poco la producción de una energía que me parece que se transmite en el cortometraje, que lo deja uno un poco como impactado, como... O sea, fue un momento muy particular. Entonces, bueno, yo hablé de otra cosa, pero bueno, es solo para contar eso. Bueno, es que también fue un componente adicional eso de la pandemia y sobre todo para una producción de este tipo. Y sobre, ahora se me fue la pregunta. Ah, sí. ¿Cuál dirías que fue el punto más sensible de bueno, la escena o secuencia más sensible, digamos, o más compleja? El hecho de dar vida al campo con elementos industriales o al contrario, ya el tener que crear toda la industria en cuadros que se veían francamente saturados, metálicos. ¿Qué fue más complicado para ti? Lo más complicado fue ensamblar esas diferentes técnicas. Realmente, digamos que la gente le tiene un poco miedo a, la gente me refiero a los productores o a las personas a las que uno le muestra el proyecto. Digamos, uno le dice, bueno, yo voy a usar diferentes técnicas y las voy a ensamblar y de una vez hacen una cara un poco como con cierta, eh, como con un poquito de miedo, porque efectivamente el ensamblaje de esas técnicas es algo complicado. A mí me gusta experimentar. Digamos que yo estoy un poco en este campo. Me salí un poco, me trasladé un poco de la pintura a la animación y ahora como a estas nuevas narrativas como virtuales o de realidad aumentada, porque me gusta un poco experimentar con algunas herramientas. Soy un tipo curioso, entonces encuentro como en esa curiosidad un motor y una motivación, no solo para mí, sino para el equipo, que también está como donde cada proyecto es como una búsqueda y una aventura, donde uno va descubriendo cosas y está un poco abierta también al azar, ¿no? Como al azar que da la experimentación. Entonces, lo más difícil efectivamente fue tratar de ensamblar todas estas técnicas para tener un universo coherente. No sé si se logró del todo, efectivamente. Teníamos por un lado este uso de este polvo, o sea, pinturas muy análogas con polvo. Por otro lado teníamos stop motion más bien convencional, pero con otros materiales. Digamos, no la clásica plastilina, sino que estaba cubierto de algunas sustancias que le daban como un pelaje o como una especie de comportamiento de estas células que responde diferente a la cámara y a una iluminación como muy bien hecha en Francia. Y entonces tenemos este stop motion que es un poco como delicado y tiene como una textura muy particular también. Y otro elemento documental que es interesante y es el uso de fotogrametrías, que es como escáner fotográficos de espacios tridimensionales, especialmente para una de las secuencias finales en el taller donde están los personajes, donde hay una especie de movilidad de cámaras. Entonces, esas diferentes técnicas creo que logramos ensamblarlas bien y creo que cada una responde a un poco como a la voz desde la cual habla cada línea
temática. Digamos que el polvo corresponde un poco más al pasado, estas fotogrametrías un poco más al presente, y el stop motion que se conecta con ese escenario final del cortometraje tiene color, tiene otros elementos que lo caracterizan como otra línea. Digamos que ahí esas tres líneas se van como tejiendo hacia el final, pero sin cerrar del todo la historia. Entonces, todavía hay espacios de interpretación, de poder experimentar las diferentes, los diferentes enfoques que tiene esta pieza. Y bueno, todos estos cuadros, estas células, te quería preguntar, en primer lugar, ¿de qué tamaño eran? En segundo, más o menos, ¿cuántos fueron al final de la producción? Y en tercero, una vez terminado el rodaje, ¿qué se hace con ellos? ¿Se destruyen? ¿Se guardan? No sé cuál sea el procedimiento. Bueno, normalmente hicimos me parece que son ocho maquetas diferentes. Básicamente una era para rodar cada plano. Había planos de los cuales teníamos apenas, no sé, 120 cuadros que había que rodar de animación, pero se construyeron maquetas. Cada maqueta, la más pequeña era de 2 metros por 1 metro, la más grande fue un túnel, que fue todo un reto técnico y de iluminación. Eh, no, pero es un equipo maravilloso, en serio, el equipo de GPL y de Iki, porque resolvieron técnicamente un asunto, y es poder mover la cámara en un túnel cerrado, pero que haya iluminación al interior del túnel y que no se vea, ¿sabes? Eso es o sea, meter la cámara en un tubo, pero que el tubo esté iluminado por dentro sin que se vea la luz en una animación, pues es un reto técnico, ¿no? Poder ubicar las luces de tal manera y tal. Entonces, ese túnel yo creo que medía por ahí 4 metros por 2, más o menos. O sea, eh, es un túnel grande, porque teníamos que meter la cámara y moverla con un dolly al interior de ese tubo. Entonces, es un tubo bastante grande. Creo que esa fue la maqueta más grande. Y casi para terminar, te quería preguntar también sobre, obviamente tú decías que tenías formación como pintor, como artista, pero por ejemplo, no sé, hay gente que dice yo voy a hacer stop motion y que siempre piensa lo que decimos, ¿no? En esta imagen tradicional, pero para algo como lo que tú hiciste con Yugo, ¿hay algún tipo de formación académica, algún tipo de preparación que tú puedas tener para prepararte para algo así? Pues sí, yo creo, bueno, se están abriendo, a ver, personalmente conozco aquí, yo estudié, me gané una beca en la Universidad Javeriana para estudiar animación experimental. Eso era un diplomado, es una formación de 8 meses más o menos, y era, digamos, enfocado un poco como en las cosas técnicas, como en mostrar técnicas, digamos, independientes, y un panorama como de un tipo de animación que no es muy comercial, una animación de autor. Entonces allí, pues digamos que eso fue antes de mi primer cortometraje, y me motivó un montón pues a continuar como en estas búsquedas, que son también a veces un poco personales, unas búsquedas también artísticas y bueno, en fin, y técnicas. Eh, Ahora hay una carrera de animación, creo que tiene algunos componentes también experimentales y de este tipo. Es una carrera de formación que se hace en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, acá en Bogotá. En México conozco la Escuela Nacional de Cine, que tiene un enfoque similar, y en Francia hay varias. Pero al final siento que si bien la formación es muy importante, eh, cada quien se debe como explorar las herramientas técnicas para cada proyecto, porque es así que se hace más manejable todo este trabajo, que es largo y es fuerte. Se hace divertido, y es también un aporte de cada autor o de cada productora o casa productora, digamos, alimentar un poco la imaginación de los públicos, y para no sé, poner al servicio de los demás, o pues en conocimiento de los demás, sus propias técnicas y sus propios hallazgos.